Que Dios les bendiga. Sí. Iglesia, buenos días. ¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo está la iglesia esta mañana? Damos gracias a Dios por esta alabanza que nos motivaba a ser alegres, a ser felices. Hoy vamos a preparar nuestro corazón, nuestra mente, para escuchar un mensaje que se titula 4 pasos para ser felices. 4 pasos para alcanzar la felicidad. Y necesitamos nosotros entender que este mundo busca la felicidad en lugares equivocados. Y por eso muchas veces vemos personas frustradas, personas llenas de angustia, personas llenas de soledad, personas llenas de depresión, porque no han podido encontrar la felicidad. La felicidad, el gozo, es un atributo, es un fruto del Espíritu Santo. Así como el amor, está también el gozo. Así que necesitamos nosotros entender la felicidad desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista donde el Espíritu Santo nos da esa capacidad de tener gozo, no una alegría emocional, no en un entusiasmo basado en las circunstancias, sino basado en la dependencia de Dios y en el obrar de su Santo Espíritu. ¿Cuántos anhelan entonces hoy recibir esa felicidad? ¿Cuántos anhelan hoy recibir ese gozo? Vamos a orar al Señor. Padre, venimos esta mañana delante de tu presencia como tu iglesia, como tu cuerpo, como tus hijos. Y pedimos, Señor, que la presencia de tu Santo Espíritu sea ministrando en esta mañana, trayendo felicidad, trayendo gozo, llevándote toda tristeza, llevándote toda depresión, trayendo sanidad a la mente y al cuerpo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso al Señor y vamos a disponernos a compartir su palabra. La felicidad se escribe con F de Filipenses. Y vamos a hablar de 4 pasos para alcanzar la felicidad. Entonces, para que nos recordemos dónde vamos a basar esos 4 pasos, es en Filipenses 4. Felicidad, Filipenses 4. 4 pasos para alcanzar la felicidad. Filipenses 4, del 4 al 7. Y voy a leer la versión Dios habla hoy. Dice así la palabra del Señor: alégrense siempre. ¿En quién? En el Señor. Dile al que está a tu lado: alégrate siempre en el Señor. Alégrate siempre en Dios. Repito, alégrense. Que todos los conozcan a ustedes como personas bondadosas. El Señor está cerca. Dile: el Señor está cerca de los bondadosos. Sé bondadoso. El versículo 6 dice: no se aflijan por nada, sino preséntenlo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esa paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Nosotros somos una iglesia que creemos en su palabra, amén. Constantemente decimos con la Biblia levantada: yo soy lo que su palabra dice que soy. Yo tengo lo que su palabra dice que tengo. Y yo alcanzaré lo que su palabra dice que alcanzaré. Cielo y tierra pasará, pero su palabra permanece. Por eso nuestra fe está centrada en su palabra. Lo que vamos a escuchar, lo que vamos a aprender hoy, son principios de su palabra y están allí. Les hablé de 4 pasos para alcanzar la felicidad. El versículo 6 dice: alégrense. Entonces el primer paso es: decidan estar alegres. Y habla de alégrense ¿en quién? En Dios. De una vez nos dice cuál es la fuente de nuestra alegría. ¿Cuál es la fuente de nuestra felicidad? Entonces, ¿nos alegramos en quién? En la fuente, en Dios. Primer punto. El segundo punto dice el versículo 5: que todos los conozcan a ustedes como personas bondadosas. Entonces, el segundo punto es: seamos bondadosos. El tercer punto, versículo 6,
no se aflijan por nada. Y el cuarto punto, cuando dice y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, es desarrolla el contentamiento. Esos son los 4 pasos que nos aconseja la carta de Filipenses para que nosotros podamos alcanzar la felicidad. Iniciamos con el primero. Decidan estar alegres, identificando la verdadera fuente de nuestra felicidad. Filipenses 4:4 en la Nueva Traducción Viviente dice: estén siempre, o sea, hoy, estén siempre, en todo momento, llenos de alegría en el Señor. Dice, lo repito, alégrense. Parece que dijera, está alegre hoy y en el futuro. Y esa alegría, esa felicidad tiene una raíz profunda que viene de esa relación que tenemos con Dios. Y allí tenemos que diferenciar cuál es la fuente de felicidad de este mundo y cuál es la fuente de felicidad que nos ofrece Dios. Este mundo tiene una fuente de felicidad aparte a la de Dios. Este mundo se alegra con las bendiciones de Dios y la fuente de este mundo es las bendiciones, mas no el Dios que da la bendición. Y por eso obviamente todos nos alegramos momentáneamente cuando nos llega una bendición. ¿O quién se pone bravo? Nos ponemos alegres cuando nos dan un regalo, cuando nos sale un negocio, cuando conocemos un amigo, cuando nos salen las cosas. Esos son la fuente de este mundo de la felicidad. Pero esos son las bendiciones que Dios da. Las cosas creadas muchas veces nos dan felicidad. Salimos y vemos la creación, vamos a una playa, vamos a una montaña, vamos a algún país diferente al nuestro y nos da felicidad porque son cosas creadas, pero esas cosas creadas no tienen la capacidad de darnos a nosotros una felicidad perpetua. El único que puede darnos una felicidad permanente es el Dios creador. Y eso es el pequeño grave error. La gente centra su felicidad en las cosas creadas, en las bendiciones y no en el creador. Por eso dice, estén siempre alegres en el Señor, en el creador, en aquel que puede crear bendiciones nuevas. La bendición ya está hecha. La bendición puede darnos una alegría, una satisfacción momentánea, pero Dios tiene un paquete de bendiciones creativas para nosotros y por eso necesitamos entender que nuestra fuente de felicidad debe ser Dios. Por eso decidamos estar alegres, identificando cuál es la verdadera fuente de nuestra felicidad, que es el Señor. Vemos que la definición de felicidad, etimológicamente, la palabra felicidad viene de un vocablo que es felicitas, que se traduce literalmente como fértil. La felicidad es fértil, nos produce fertilidad, nos permite crecer, reverdecer, dar fruto. Las bendiciones no nos producen esa fertilidad. Tiene que ser el Dios de la vida el que nos permita reverdecer. Por eso necesitamos identificar esa fuente de felicidad y no confundirla, porque este mundo la ha confundido. Y vemos en el libro del profeta Jeremías lo que dice Dios a su pueblo. Jeremías 2:13 dice: pues mi pueblo ha cometido 2 maldades o 2 pecados. Me ha abandonado a mí, la fuente de agua viva, y ha cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener agua. Esta palabra que da Dios la da a un pueblo que vivía en el desierto. Para las personas del desierto, pues obviamente para todos, no hay vida sin agua, pero para las personas del desierto, si hay un bien preciado necesario para vivir, es el agua. Entonces Dios le dice: este pueblo ha cometido 2 pecados. Me ha abandonado a mí la única cisterna, el único pozo dador de agua eterna, de agua viva.
y han cavado para sí en su rebeldía cisternas o pozos secos. Y eso es lo que ha hecho este mundo. La felicidad de este mundo está muchas veces centrado en cisternas vacías. Por eso este mundo sufre mucho de depresión, de tristeza, de soledad, de derrota. Cuando miramos la definición misma de la humanidad de felicidad, encontramos una situación difícil. Porque este mundo define la felicidad de acuerdo a los aportes de los filósofos. Aparece Aristóteles diciendo que la felicidad tiene que ver con la autorrealización, con que nosotros podamos alcanzar la realización de nuestros proyectos, y allí aporta Aristóteles que esa es la felicidad que este mundo encuentra. Si tengo, si logro, si puedo alcanzar mis metas, soy feliz. Si no, estoy infeliz, frustrado. Pero también aparecen otras posturas modernas en la filosofía que ya entra en la psicología, que dice que la felicidad es un estado mental. Entonces ya lo va a un mundo de lo que tú piensas. Pero también hay otros filósofos como Nietzsche, que dice que el ser humano no puede alcanzar la felicidad, sino que nace para sufrir, que la felicidad es algo inalcanzable. Entonces, según las hipótesis o pensamientos humanos, la felicidad puede que sí, puede que no la alcances, es algo subjetivo. Algunos dicen que no es para ellos, pero bíblicamente nos está diciendo Dios que la felicidad tú la vas a encontrar si te acercas a la cisterna, que es el de agua viva. Pero vas a encontrar infelicidad si vas a estar cavando cisternas lejos del único dador de vida, que es Dios. Y por eso en este mundo vamos a encontrar muchas personas que están, en vez de encontrando agua, encuentran desierto, porque creen que su felicidad es cuando logre el trabajo, cuando alcance el matrimonio, cuando tenga mis hijos, cuando sea famoso, cuando salga de mis deudas. Y muchas veces vemos personas y figuras en este mundo que han llegado a tener todo eso y no encuentran la felicidad. Un testimonio que a mí me gusta mucho es el de Juan Luis Guerra, una persona que había almacenado tantos triunfos, tantas victorias, que había logrado ser reconocido en su país como una persona que llevó el merengue y el folclore a un nivel diferente, a un nivel artístico de excelencia, y que había ganado muchos Grammys. Tenía insomnio, sufría depresión, sufría ansiedad. Y es allí donde él descubre que nada de lo que este mundo te pueda dar puede cubrir el vacío de Dios. Entonces fue allí donde él decidió abrir su corazón a Jesús, y Jesús lo sana y Jesús lo acompaña, y él encontró la verdadera fuente de la felicidad. Y eso es muy bonito, es un testimonio real. Y por eso el Señor nos invita a que nosotros busquemos en la verdadera fuente de vida. Hemos venido, y gracias a Dios terminamos un aniversario, 13 años de victoria, 13 años de bendición, de ver la gloria de Dios. Y hablamos del tiempo de conquista, hablamos de Josué. Y Josué, en el capítulo 24, en el capítulo final de su libro, el versículo 15, dice la siguiente declaración. Le está hablando al pueblo de Israel. Dice: pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron al otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Josué está diciendo lo siguiente: ya entendiendo Josué que la fuente del éxito, que la fuente de amor, que la fuente de felicidad está en Dios, él está diciendo: si ustedes quieren adorar ídolos falsos, los ídolos que adoraban cuando estaban en esclavitud, o los ídolos de la tierra esta que Dios despojó a estas personas y le quitó la bendición,
Ustedes decidirán a quién adorar. Pero en cuanto a mí y a mi familia, adoraremos y serviremos al verdadero Dios. Y allí comienza la felicidad. Hemos venido hablando que Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud, y la palabra que le mandó a decir al faraón es: deja ir a mi pueblo, libera a mi pueblo. ¿Para qué? Para que me adore y me sirva. La felicidad está en que nosotros entendamos cuál es el verdadero foco de adoración. El Dios creador del cielo y de la tierra es el único que merece adoración. No merece adoración ninguna persona, no merece adoración ningún ángel, no merece adoración ninguna cosa creada. Él enseñó a su pueblo a que Él es el centro de la vida, el creador, y de Él viene todo. Pero el pueblo, los seres humanos, en nuestra actitud rebelde, llegamos a ser persuadidos para no adorar al Dios creador, sino para adorar las personas, las criaturas o las cosas creadas. Y allí caemos en el pecado de la idolatría. Levantamos un ídolo falso. Ahora, no todo ídolo es malo. ¿El dinero es malo o es bueno? Pues el dinero es bueno. ¿O quién no le hace bendición el dinero? El dinero es bueno. Pero el amor, la adoración al dinero es la raíz de todos los males. ¿La familia es buena o es mala? Es buena. Qué bendición poder tener familia. Pero una familia que no tiene su adoración centrada en Dios es un fracaso. Aquí Él está diciendo lo siguiente: yo y mi casa serviremos a Dios. Sabes, la tarea de nosotros como parte de una familia no es que el papá busque a Dios, no es que la mamá busque a Dios, es que yo y mi casa, todos los miembros de mi familia, entiendan esa fuente, ese secreto de la felicidad que está en Dios. Dios nos permite tener una relación directa y personal con Él por medio de Jesucristo. Nosotros tenemos el libre acceso a la fuente de la felicidad, a la fuente del amor. Y qué bueno cuando decidimos: yo y mi casa lo hacemos, porque es una familia que vive feliz. De nada sirve que el papá sea el que busque de Dios, o la mamá, o los hijos, porque entonces hay una felicidad a medias. Unos tienen el principio de la felicidad verdadera y otros tienen el principio de la felicidad de este mundo. Y eso genera frustración, porque hay muchos padres que encuentran su bendición en Dios, pero sus hijos encuentran la felicidad de este mundo: drogas, alcohol, perdición, confusión. Y esa felicidad que este mundo ofrece es una cisterna desértica, es una frustración. No, la felicidad que ofrece este mundo no es verdadera. El alcohol, las drogas, la vida desenfrenada, la vida egoísta no es una felicidad, no es una bendición, es una esclavitud. Y por eso hoy el Señor quiere que nosotros entendamos que Dios quiere darnos libertad. Deja ir a mi pueblo. El Dios trajo libertad para que le adoremos en libertad y en prosperidad. Por eso, qué bueno cuando nosotros entendemos este principio. Vamos a buscar la felicidad identificando la verdadera fuente, y lo haremos en familia. Por eso podemos nosotros entender que el pueblo de Israel fue sacado de una esclavitud, y una esclavitud es miserable. Estaban esclavos en Egipto, no tenían propiedades, no tenían identidad, vivían solamente como esclavos de miserias. Trabajaban para suplir las necesidades de un esclavo, pero Él les da una tierra prometida. Y la tierra prometida era una tierra de abundancia, era una tierra de prosperidad. Recuerden que cuando fueron los espías a inspeccionar esta tierra prometida, recogieron un racimo de uva que tuvieron que llevarla entre dos personas por lo largo que era, por lo grande que era. Entonces era un lugar de prosperidad. Pero a veces nosotros tendemos a confundir entonces la bendición.
Y creemos que si hay prosperidad, hay felicidad. Y cambiamos el Dios verdadero, el Dios proveedor, el Dios Jireh, que era el nombre de Dios, el Dios que provee, por el Dios Mamón, que es el Dios de la riqueza de este mundo. Y por eso Jesús dijo: nadie puede servir a dos señores, porque despreciaría al uno por el otro. Y vemos el Dios Jireh, que da generosamente, pero vemos el Dios Mamón, que es un Dios, que es un demonio, que lo que hace es engañar, esclavizarnos. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Vea, muchas familias, por tener una felicidad egoísta, y ni siquiera familia, personas, por tener una felicidad egoísta, por tener dinero, hacen pacto con los demonios, hacen pacto con Satanás. Y en esta sociedad rebelde, porque la religión rebelde de este mundo es la brujería, es el satanismo. Conocemos historias de personas que para tener riqueza dicen que venga riqueza para mí, pero desgracia para mis generaciones. Y hemos visto personas que con brujos, que con satanistas, que con siervos de Satanás hacen esos pactos. Dicen que Dios, que Satanás me bendiga económicamente, y esa bendición de Satanás es una peor maldición, y que venga maldición sobre mi familia. Y vemos muchos personas en nuestros ancestros, o personas que tomaron esa decisión en algunos antepasados, que dijeron: yo hago pacto con las tinieblas y que toda mi familia caiga en maldición. Y vemos familias que heredan es muerte, que heredan es fracaso, que heredan es esclavitud. Pero el Señor vino a liberar y a deshacer las obras del diablo. Esa es la prosperidad que propone este mundo, donde este mundo es gobernado por Satanás y por esas posturas que en vez de traer bendición traen ruina, traen maldición. Pero por eso Jesús vino, para deshacer las obras del diablo, para deshacer las obras de maldad, para cancelar toda felicidad egoísta. Hay personas que por la búsqueda de la felicidad destruyen al que sea, dañan a otros, no importa si son familiares. Y mira hasta dónde ha llegado la felicidad que este mundo propone. La felicidad que este mundo propone es egoísta, asesina, roba. ¿Qué hace? Lo que hace Satanás: robar, matar y destruir. Y eso termina en desgracia, porque mal paga el diablo al que le sirve. Esas personas que hacen esos pactos no disfrutan esa riqueza, porque el diablo es el engañador, el estafador por excelencia. Por eso nosotros necesitamos entender que la felicidad que Dios nos propone es una felicidad donde mi felicidad no perjudica al otro, no trae daño. Por eso dice la Escritura que las bendiciones que Dios da son aquellas que no añaden tristeza, no traen maldición, no traen consecuencias negativas. Y por eso necesitamos nosotros compartir este evangelio de poder, de restauración y de bendición, para frustrar los planes de las tinieblas en las generaciones. Por eso Habacuc, el profeta Habacuc, dice en el capítulo 3, versículo 17 al 19: aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en las vides, aunque falle la cosecha del olivo, y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos. Uno diría: hay pobreza, hay ruina. Aunque las circunstancias actuales sean de hambruna, sean de pobreza, no se nos acaba la fuente de la felicidad. Dice el versículo 18: aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador. El Señor omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. ¿Qué está diciendo esto? Nuestra felicidad, nuestra seguridad no depende de las circunstancias. Por eso el Salmo 91 dice: aunque caigan 1000 a tu derecha o 10,000 a tu izquierda, a ti no te pasará nada, porque has hecho al Señor tu refugio, tu resguardo. En eso está centrado nuestra felicidad, no en las circunstancias alrededor. Mira que el Salmo 1 dice que somos como árboles sembrados junto a corrientes de agua, junto a ríos,
Aunque haya escasez, aunque no llueva, aunque haya sequía, ese árbol no se preocupa porque tiene sus raíces en la fuente de agua viva en el Señor. Así que nosotros necesitamos entender que la prosperidad, que la economía no es el que nos da la felicidad. La felicidad viene de Dios. Dios proveerá. Incluso hará provisión milagrosa y sobrenatural. ¿Quiénes recuerdan el milagro de la viuda que estaba pasando necesidad? Que la viuda había escasez, había pobreza, pero llegó el siervo de Dios y de manera milagrosa lo único que tenía era aceite, pero ese aceite empezó a proveer y empezó a fluir de manera sobrenatural. ¿Cuántos recuerdan la alimentación de los 5,000 que la hicieron varias veces? ¿Sabe por qué? Porque el Señor provee de manera sobrenatural a aquellos que confían en Él. Y en eso está depositada nuestra confianza. Nosotros no dependemos de los índices económicos. Nuestra fe no depende de los índices económicos o de las decisiones políticas o de las situaciones climáticas. Nosotros dependemos del Dios Jireh, que provee y que alimenta. Entonces, la provisión y la bendición es buena. ¿Quién? Claro que sí, pero no es nuestro Dios. Dios es soberano. Tampoco es la familia. A veces hay personas que usted ve, a mí me da risa los nuevos testimonios cristianos de esas personas que pasan chicaneando que, ay, yo conseguí esposo, yo me casé, y todo gira en torno al gran milagro es que consiguió esposo o esposa. Y chicanean, ay, imagínense, nos conocimos y la historia de amor. Y bueno, cada quien vive su historia de amor, pero ellos creen que todo les interesa, que eso es el gran milagro. Parece como si tienen como delirio de feos o de feas. Ay, el gran milagro fue que conseguí esposo. Y uno dice, no, pero es que téngase fe, usted podía. ¿Cómo así que? Ay, sí conseguí esposo, conseguí novio. Y uno dice, no, pero es que usted tampoco es tan feo, tan fea. Ahora hay gente que tiene mal gusto. En caso de, pues, hay gente que vive, ay, no, el mayor logro, se casó. No, pues. Y llega, ay, pastor, me casé, el mayor logro. Después está en consejería para divorciarse. Después se están divorciando. Y yo, no, pero ¿por qué? Tener familia es bueno, pero una familia que entiende cuál es la fuente de su felicidad. Porque tener una familia que no entiende cuál es la fuente de su felicidad es una tragedia, es una desgracia. Porque vemos entonces esa disfuncionalidad espiritual. Personas que unos buscando a Dios y otros buscando en este mundo. Unos trayendo bendición a su casa y otros trayendo ruina y pobreza. Unos buscando los propósitos y los planes y caminando en los principios de Dios, y otros caminando chueco y torcido en los caminos de la desgracia. Qué triste, ¿verdad? Que nuestra casa esté así fraccionada. Por eso Josué dijo, yo y mi casa serviremos al Señor, porque él entendía que Él es la fuente de la felicidad, la fuente de la bendición. Y por eso vemos en Salmos 27:10, mire lo que dice este salmo: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Y uno dice, ¿por qué Dios dice eso? Porque aunque lo natural es que los padres y las madres cuiden a sus hijos, estamos en una sociedad cada vez más desnatural, más deshumana. Por lo general usted ve en los animales, cuando la gallina tiene sus pollitos, cómo la gallina defiende a sus polluelos. Vemos cómo los animales, como instinto natural, protegen a sus crías. Pero qué triste que el ser humano, en su felicidad egoísta, abandona su hogar. Algunos dicen, no, es que no, se casan con esta, es que no me hiciste feliz. La gente se casa, es que tú tienes la obligación de hacerme feliz. Es que tú me tienes que cumplir a mí. Y ese es el principio de este mundo. Nosotros no encontramos la felicidad en el ajeno, más bien nosotros encontramos la felicidad en Dios y le repartimos a los demás felicidad.
Y eso es el gran desastre. Necesitamos nosotros entender que aunque somos seres humanos pecadores, que estamos a veces desenfocados, aunque nuestro padre, nuestra madre, aunque nuestros hijos fallen porque son seres humanos, Dios estará cerca. Por eso es tan importante que el evangelio no sea algo meramente religioso o intelectual, sino que sea algo aplicativo. Porque cuando en nuestra casa todos aprenden a encontrar la felicidad en Dios, hay garantía de éxito y de victoria. Porque es que la historia de los personajes bíblicos no es una historia de cero preocupaciones o de cero adversidades. Vemos en la Biblia a un Job, vemos en la Biblia a un José. Qué hogar tan difícil el de José, qué situación tan difícil la de Job. Vemos a un David con un hogar también muy difícil. Vemos a un apóstol Pablo perseguido. Vemos realmente historias, el mismo Señor Jesús. Vemos todas las adversidades, pruebas y dificultades que ellos vivieron, pero tenían claro cuál era la fuente de su felicidad. Y podían aún avanzar en medio de los errores y los pecados de sus casas o de sus hogares, podían caminar en victoria. Juan 16:33, Jesús dijo: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Jesús está diciendo: todas las dificultades que ustedes van a atravesar, yo ya las vencí. Yo ya las vencí por ustedes. Anímense, yo voy con ustedes, yo les daré la victoria. Así que entonces decidamos estar alegres, controlar nuestras emociones, sentimientos, yendo a la fuente verdadera de alegría, de amor, de felicidad y de victoria, nuestro Dios. Primer punto. Segundo punto dice: sean bondadosos. Dice el versículo 5 de Filipenses 4, que todos los conozcan a ustedes como personas que bondadosas. El Señor está cerca. Y nosotros necesitamos entender que bienaventurado es dar que recibir. Y la palabra bienaventurado se traduce dichosos, llenos de alegría, gozosos. ¿Cómo una persona alcanza la felicidad en su vida práctica? Siendo bondadoso, siendo generoso. ¿Usted quiere ser feliz? ¿Usted quiere tener relaciones felices? Siembre semillas de generosidad, de bondad, y recogerá esa cosecha. Sabes, hay muchos hogares que son infelices porque se siembran semillas equivocadas. Hay padres y madres o hijos que lo que siembran en sus hogares son pleitos, regaños, juicios, una actitud fuerte, y quieren recibir amor. Se necesita sembrar semillas de amor. Por eso debemos ser bondadosos. Hay otras versiones que dicen: sea amable con los demás. ¿Quieren ser felices? Sean amables. Pero sabes, muchas personas llegan a la empresa queriendo que todos sean amables con él o con ella, pero ellos son lo más de antipático, lo más de grosero. Hay gente que llegan a la iglesia queriendo que todos les sirvan, que todos los traten con amor, pero ellos son los más duros en el juicio. Y necesitamos tener un juicio bondadoso. Hoy en día vemos que muchas personas empiezan a prejuzgar y tienen, en vez de tener el evangelio de Cristo, en vez de tener la Biblia, tienen la Biblia del diablo. Dice el versículo: piensa mal y acertarás. Primera de Satanás 1:1. Entonces la gente empieza a pensar mal de todos, y eso es contrario a lo que Dios dice. Jesús dijo: no juzgues para que no seas juzgado. Con la vara que mides serás medido. Entonces, si nosotros queremos tener buenas relaciones, que nos quieran en la empresa, que nos quieran en la iglesia, que nos quieran en el hogar, que nos quieran en la sociedad, debemos ser bondadosos, amables, generosos. Debemos sembrar esa semilla.
Dice un proverbio que el que quiere ser amigo se muestra amigo. El que quiere que la gente lo quiera debe querer y amar. Pero este mundo te engaña y dice, todos tienen la obligación de quererte. Todos tienen la obligación de tratarte bien. Todos tienen la obligación de ser amable, pero tú no lo eres. Y ahí te engañas, porque hay un principio que dice que todo lo que tú siembras, eso recoges. Y sabes, eso es un error que tenemos todos. Todos los seres humanos tenemos ese error, o por lo menos yo. Como padre de familia, he podido identificar que no es tanto conocer la palabra. Fácil es conocerla. Bueno, no tan fácil. Hay que prepararse, hay que sacar tiempo, hay que disciplinarse. Pero ¿sabe qué es más difícil? Ponerla en práctica. Y sabes, algo muy difícil que nos corresponde a todos los que tenemos familia es educar, es formar hogar. A mí me pasa, muchas veces no estoy de mejor ánimo, muchas veces estoy emocionalmente cargado y llego a mi casa y respondo mal. Muchas veces tengo un pensamiento equivocado y disparo y después pregunto. Muchas veces actúo con rudeza y con eso siembro malas semillas. No puedo esperar recoger flores sembrando cactus, sembrando hiedra venenosa. Y muchas veces nosotros vemos el resultado de nuestro hogar, de nuestros hijos, de nuestra pareja, de nuestras relaciones, cuando nosotros somos injustos, cuando nosotros somos ofensivos, cuando nosotros juzgamos mal, cuando somos de mal genio o algunos ni hablan. No dicen nada, castigan con la indiferencia, con el silencio, se comunican mal. Todas esas semillas vamos a recoger. Pero ¿sabe cómo he hecho yo? ¿O cómo estoy haciendo para tratar de cambiar mi jardín de cactus por un jardín de flores? Empiezo a arrancar los cactus. ¿Sabe cómo se arrancan? Pidiendo perdón. Pedir perdón es demostrar que estoy arrepentido. Es demostrar que quiero cambiar mi destino. Y por eso el Evangelio comienza diciendo, arrepiéntanse. Por donde van mal. Y no es ser hipócritas, porque ¿de qué sirve engañarnos y yo decir, no, mi hogar es el hogar perfecto y mis hijos son, vea, como las empanadas, de carne somos. De carne somos. Nos toca hacer empanadas de iglesia, le sacan la carne y tienen papa. Porque en verdad, muchas veces en nuestra condición, ninguno es perfecto. ¿Quién es perfecto? En nuestra condición de ser, y el que dice yo está mal. El que dice que es perfecto está bien mal, porque no somos perfectos aquí en la tierra. Dice que el que comenzó la obra la va perfeccionando hasta que lleguemos allá. Y allá sí seremos perfectos, pero aquí no. Aquí estamos en proceso de transformación. Y esa es la realidad. Entonces, ¿cómo arrancamos nosotros de nuestro hogar o de nuestras relaciones empresariales o con amigos? Pidiendo perdón. ¿No sabe lo sanador que es eso? Perdón, me equivoqué. Eso no te quita nada. Te hace humilde, te aterriza en el piso, te quita el ego y te ayuda a arrancar un cactus. Te juzgué mal, te hablé de una mala manera, pensé equivocadamente, perdóname. Yo quiero cambiar. Yo quiero recoger una cosecha de flores. Yo quiero recoger una cosecha de prosperidad. Yo quiero recoger una cosecha de buena comunicación, de buen trato. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Y tenemos que aprender a declararlo, a orarlo, a pedirlo. Ser bondadoso es querer lo bueno. Ser bondadoso es querer bendecir a todo nuestro entorno. La felicidad egoísta es maldición. Sí lo entendimos, ¿verdad? Claro, el que quiere ser feliz solo ya está mal. El que quiere ser feliz solo, o sea, sin contar con los demás, está mal, porque la felicidad solo a alguien incomoda.
Hay personas que dicen, es mi vida, yo hago lo que quiera, si yo quiero beber, tomar, emborracharme, eso es problema mío. Hay una mamá que sufre, hay unos hijos que sufren, hay una pareja que sufre por ese egoísmo, por ese desenfoque, por estar cavando en una cisterna desértica, vacía. Es una desgracia. Por eso Dios quiere bendecirnos y quiere bendecir la iglesia y quiere que cada uno encuentre en la verdadera fuente de bendición su bendición. Ser bondadosos es entender que lo que hacemos en nuestra carne, que el pecado, que los placeres egoístas no traen cosas buenas. Gálatas 6, 7 al 10. Mire cómo dice Gálatas: no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Hay gente que dice, pastor, pero es que yo llevo una semana pidiendo perdón. Pero hermano, no se canse de hacer el bien. No se canse de orar y de interceder. No se canse de luchar por alcanzar ese buen propósito. A veces hay luchas, hay conquistas que demoran, no son fáciles. A veces hay procesos que se demoran. Y de pronto usted hoy siembra y parece que esa semilla lo hubiera perdido. A veces usted hace el bien hoy a una persona y esa persona le salió desagradecida, le salió desleal, le salió infiel, se le volteó, se le torció y usted, pero si yo fui bueno con esa persona, ¿sabes? Dios es justo y dice que nadie puede burlar la justicia divina. Es Dios el que recompensa. No te justifiques de que alguien haya sido desleal, traidor, tramposo, engañador contigo. Esa persona sembró su semilla mal, pero tú no te canses de hacer el bien, de sembrar el bien, y mucho más con tu familia, mucho más con tu casa, mucho más con la familia de la fe. No te canses, que a su tiempo cosecharás. Yo tengo esa seguridad. Muchas veces uno en su vida encuentra personas desagradecidas, personas que le pagan mal, personas traidoras, personas desleales. Uno encuentra eso en su vida, y cuando uno las encuentra, uno dice, Señor, ellos han sembrado mal, pero yo seguiré haciendo el bien. Yo no recibo esa cosecha porque sé que voy a perseverar en hacer el bien. Voy a quitar todo ese jardín de cactus y voy a poner un jardín de flores, porque voy a sembrar semillas de fe, de buenas obras, de generosidad, de bondad, y recogeré esa recompensa que Dios me da. Entonces no te canses de ser bondadoso y de sembrar generosamente. Mire lo que dice Deuteronomio 24:5. A un hombre recién casado no se le debe reclutar para el ejército, ni se le debe asignar alguna otra responsabilidad oficial. Debe estar libre para pasar un año en su casa haciendo infeliz a la mujer con que se casó. No, haciendo feliz. A veces dirán, no, es que el Antiguo Testamento está lleno de una visión machista. No, aquí no. Aquí está diciendo, el hombre mejor no lo recluten, no le den una labor oficial. La labor que tiene es hacer feliz a su mujer. Y hoy en día hay gente que se casa, pastor, no me ha hecho feliz, no cumple mis expectativas. Necesitamos nosotros entender que hay que hacer feliz al otro, que nacimos para ser de bendición, para traer felicidad.
Esa es la característica de los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen ay, ay, ay? ¿Cuántos codean al otro? Codéese a sí mismo, que todos tenemos la obligación de hacer feliz a nuestra familia. Lo tercero, dice el versículo 6, no se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esa paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. No se aflijan, no se desesperen. ¿Sabes? Necesitamos aprender a orar y a interceder. Orar es hablar con Dios, presentar nuestra petición, nuestra alabanza a Dios, pero interceder es hacerlo por otros. Y nosotros, como parte de una sociedad, como parte de una familia, como parte de una empresa, como parte de una iglesia, necesitamos orar por nuestras necesidades, pero también orar por las necesidades de nuestra casa, de nuestra empresa, de nuestros amigos, de nuestra familia extendida, de la iglesia, de nuestra ciudad y de nuestro país. ¿Cuántas personas viven afligidos? ¿Cuántas personas viven estresadas? ¿Cuántas personas viven de depresión en depresión, de angustia en angustia? Y sabes, este mundo, en vez de ayudar a aliviar la carga, te mete más miedo, te angustia más. Hay gente que está tosiendo, uy, COVID. Uno, ay, estoy como apretado, uy, intubación. Este mundo cada vez, en vez de ayudarte a llevar la carga, te la hace más pesada. Y por eso vemos mucha gente que los psicólogos o psiquiatras le aconsejan: no vea televisión, no vea noticias, no vea las redes. Porque uno dice, yo no veo noticias, pero sale noticia de última hora en las redes. Noticias alarmantes, exageradas. Necesitamos nosotros dejar de escuchar y recibir la motivación de este mundo para recibir la dirección y la palabra de Dios. Pero constantemente estamos oyendo noticias, canciones, comentarios, historias, y todas tienen como un propósito de robarnos la fe. Todas tienen como un propósito de desanimarnos, de angustiarnos. No, y la cosa se va a poner peor. No se angustien por nada, sino llévenle esa angustia y esa carga a Dios. Muchas de nuestras consejerías tienen que ver con la angustia. La gente llega en una catástrofe. Ay, pastor, esta situación terrible. Y llegan en una catástrofe y muchas veces se están ahogando en un vaso de agua. Algunas veces hay circunstancias más difíciles, otras son imposibles de solucionar. Pero tranquilo, tranquila, estamos con el Dios de los imposibles. Y necesitamos descansar en eso. Cuando comenzamos la iglesia, el primer volante para invitar a las personas a asistir a la iglesia tenía un versículo del Evangelio que dice, Jesús dice: vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, y yo les daré descanso. Tomaré sus cargas y les daré una carga liviana, un yugo, una dirección fácil y ligera que puedan llevar. El Señor nos invita a depositar nuestras cargas a Él en oración. Clama, ora, ayuna, intercede. Hay muchas veces la gente llega: pastor, usted no conoce a mi esposo, a mi esposa, no conoce a mis hijos, no conoce a mi jefe, usted no sabe lo duro que estoy viviendo, la enfermedad, la deuda, el problema que tengo jurídicamente, los enemigos que tengo, la injusticia que me han hecho. Mi segunda, después de escucharlo, les digo: ¿y has orado? No, a eso vengo, a que usted ore por mí. Y lo bueno es que en la iglesia podemos entregar nuestras cargas a Dios.
Y sabes, hay cargas que de pronto no son tan pesadas, pero hay unas que son imposibles de llevar. Una enfermedad incurable, ¿quién la puede sanar? Jesús. Hay deudas que son impagables, que ni ganándose 2 palotos se cubren, pero Dios puede hacer milagros y los hace. Hay situaciones, enemistades que están muy heridas, y ¿quién las puede restaurar? El Espíritu Santo. Hay cosas que están muertas, ¿quién las puede resucitar? El Dios dador de la vida. Por eso necesitamos nosotros descansar en Él. Hay cosas humanas que necesitamos sabiduría y Él la da. Y hay cosas imposibles que necesitamos su mover sobrenatural y Él las hace. Y esto que yo estoy diciendo no es una palabra de cajón. Somos testigos del poder de Dios. Yo he experimentado sanidades que son sanidades de diagnósticos incurables. Conozco testimonios de milagros sorprendentes, personas que no deberían estar con vidas y Dios las sana, hasta las resucita. Conozco situaciones económicas donde parece que no hay hoy, ahora, ¿quién podrá defenderme? No sale ni el chapulín, pero Dios aparece y restaura y sana. Por eso, frente a la aflicción, frente a la calamidad, no se angustien. El pastor Igor el miércoles predicó acerca de no estar afanados porque Dios va con nosotros. Y recordaba el pasaje que dice: miren las aves del campo, las aves del cielo, no cosechan, no guardan en graneros, pero Dios las alimenta. Es entender que Dios provee la solución para nuestra prueba. Y ninguno, dice su palabra, ninguno de nosotros recibirá una prueba que no tenga una solución, que no tenga una respuesta en Dios. ¿Qué garantía es eso, verdad? Una gran garantía, que aunque enfrentemos situaciones difíciles, Dios ya tiene la respuesta con ello. Así que necesitamos estar descansados en Él. Y por último, cuarto, desarrollar contentamiento. Vamos a repasar cuáles son los 4 pasos para alcanzar la felicidad. Primero, decida estar alegre, encontrando la verdadera fuente de la felicidad, que es Dios. Segundo, sea bondadoso, sea generoso. Bondadoso en su manera de hablar, bondadoso en servir, bondadoso en dar el ejemplo, bondadoso en juzgar, bondadoso en ser, en que todos tengan la felicidad. Tercero, no se angustien, confíen en Dios, pidan en oración, oren, ayunen, clamen a Dios. Y lo cuarto, desarrollen contentamiento. Dice Filipenses 4, 10 al 14. Dice el apóstol Pablo agradeciendo a la iglesia: cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. No es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. De todos modos, han hecho bien al compartir conmigo en la dificultad por la que ahora atravieso. El contentamiento es poder uno darle gracias a Dios, porque siempre frente a cualquier circunstancia adversa, Dios tiene algo para nosotros. Siempre Dios tiene algo para ayudarnos. Usted ha oído ese refrán que dice: nadie sabe lo que tiene hasta que no encuentra el contentamiento. A veces la gente se critica a su pareja, critica a su amigo, critica a la iglesia, critica su trabajo, hasta que llega una situación difícil y uno dice: oye, pero mira que me están ayudando, están orando por mí, mira que no estoy tan solo. Aún
cuando hay situaciones difíciles, Dios manda ángeles, Dios manda personas que te ayuden. Y a veces uno se imagina a los ángeles como seres con alas, pero a veces pone personas a nuestro lado que nos dan la mano, que nos dan un consejo, que nos dan una advertencia, que nos dan una asesoría. A veces Dios levanta a una persona para ayudarte, para instruirte, para guiarte. Y son esos ángeles humanos que Dios pone. Pablo está diciendo: yo sé vivir frente a situaciones difíciles, adversas, necesidad, riqueza. Yo sé que Dios me sostiene. Todo lo puedo hacer a través de Él. Vivo contento sabiendo que Dios me va a dar la respuesta. Pero qué bueno cuando hay gente que se deja usar por Dios. Qué bueno cuando hay gente que siembra esas semillas de bondad en uno, que te dan una palabra de aliento, que te dan una amistad sincera. Yo le doy tantas gracias a Dios porque uno en la vida conoce de todo, pero hay grandes personas que Dios pone a nuestro lado para darnos alientos. Pastores, profesionales, médicos, abogados, arquitectos, amigos, o personas desconocidas que dicen: por ahí no coja, coja por allá. Y son personas que están puestas para que seas librado y para que recibas una bendición. Vive con el contentamiento. Dale gracias a Dios por lo que tienes. Siempre hay algo para darle gracias a Dios. Y Dios, con esa actitud de agradecimiento, muestra su gloria. A mí me impresiona cómo hizo la multiplicación que alimentó a más de 5,000 personas. Era mucha gente, no había comida para tanta gente, pero hubo alguien que dio su almuerzo. Dio unos panes y unos peces. 2 peces y 5 panes en una ocasión. Y con eso Dios hizo una gran multiplicación, pero dio gracias al cielo. De pronto es poco, de pronto solo tienes uno, de pronto solo escuchas esta palabra, pero esta palabra es suficiente para que veas la gloria de Dios. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia y por tu bondad. Vamos a cerrar este tiempo, vamos a ponernos de pie y vamos a cerrar este tiempo con la celebración de la cena del Señor.